Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el territorio nacional. Saludos, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega del Tribunal de la Tarde. Hoy, martes, estamos a 19 de junio, año 2018. Como siempre, un programa interesantísimo para compartirlos con todos y con todas. Las buenas tardes a Mildred Elizabeth Charlotte y Beltré y a Susi Aquino Gotró de Mejía. Así mismo, feliz tarde. Así fue que usted me enseñó, ¿no? Claro, como debe de ser, con todos los nombres y todos los apellidos. Pero que tú tienes un segundo nombre. Sí, Susana Ivette. Susana Ivette, Susana, o sea que hay como que su agregar madre. esa parte. Bueno, inmensamente bendecida de compartir en cada entrega en este espacio, desde esta plataforma de comunicación con todo y cada uno de los temas que llevan pues la noticia, llevan el contenido que nuestra gente espera para estar justamente bien edificado. Hoy muchas informaciones, muchas noticias. Susi. Así es, Mildred, feliz y complacida de estar con toda la gente que nos prefiere, que nos sigue, que nos sintoniza como una cita obligada cada tarde a las 6. Este es su Tribunal de la Tarde. Hoy pues tendremos, como siempre, con mucho amor, un amplio contenido y vamos a hablar de temas muy interesantes para toda la República Dominicana. Así es, en nuestra audiencia nos acompaña hoy el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación, entre otros cargos importantes que ha ocupado dentro del tren gubernamental. Así es que vamos a hablar con él con muchos temas interesantes, Miren, señores, brevemente, la noticia de esta tarde, la más importante, pienso que es la decisión que ha tomado la jueza del primer juzgado de instrucción del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, la jueza Isolina Contreras, donde dictó apertura a juicio ya en el caso de Marlon y Marlene Martínez, imputados principales en el asesinato de la jovencita embarazada Emily Peguero. Obviamente que esto, pues, fíjense cómo andan las cosas en la República Dominicana. Es simplemente una decisión que todo el mundo pues esperaba, enviar a juicio de fondo estos imputados y este caso, y la gente está como celebrando, porque la gente está ávida de justicia, la gente tiene sed de justicia en la República Dominicana, y todo el pueblo dominicano espera que a estas personas acusadas de este vil asesinato les sea impuesta una medida severa, que se le aplique todo el peso de la ley. Y yo creo que este mensaje de la población tiene que llegarle de una u otra forma a todos los jueces de la Judicatura Nacional. Señores, miren, lo que ha ocurrido con lo de Félix Bautista, por ejemplo, la decisión tomada por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la propia Embajada norteamericana de quitarle el visado a él y a sus familiares y congelarle o suspenderle las operaciones comerciales de sus empresas. Esto tiene que enviar un mensaje a toda la sociedad dominicana. Es un mensaje. Fíjense que no es algo que ha ocurrido en el otro mundo. Es un mensaje directo a la sociedad dominicana. Y yo quiero que ese mensaje le llegue a todos los jueces de nuestro país que administran justicia. A todos. Desde el ambiente penal, civil, comercial, electoral. Óigame, es que no podemos seguir siendo el bochorno de todo el mundo. Nosotros no podemos seguir pasando vergüenza. Y en todas partes donde existe un dominicano, lo que se pregunta es ¿por qué mi país se arrastra de esa forma? ¿Por qué en mi país no existe una justicia donde se le aplique a los culpables de manera severa la ley? Entonces yo creo que esto tiene que servirle de ejemplo a los jueces de la República Dominicana, que se ha informado, hay informaciones muy fidedignas que hablan del retiro del visado a unos 59 jueces que de una u otra forma han participado en estos procesos judiciales que se han llevado a cabo en la República Dominicana en los últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver en materia de corrupción. Entonces, tiene que venir una persona
un estado, un país de otro planeta para decirle de otra, yo no sé de dónde, tiene que venirle a decirle a los dominicanos qué tienen que hacer, de Marte, de Júpiter, tienen que venir. No, señores, vamos a actuar correctamente y que esto nos sirva como mensaje. Mira, en el caso de Emily, creo que amén de que la justicia se esperaba porque no había otro fallo, no olvidemos que ese caso se mantuvo, se dio a conocer y hay que reconocer el trabajo que realizaron las redes sociales. Desde el momento mismo que se produjo la desaparición, luego lo que fue el proceso ya recordamos la famosa rueda de prensa, más rueda de prensa no, la declaración que suministraron a los medios de comunicación, tanto Marlon como su madre, y ahí pues todas las conjeturas en función de las desacertadas y el mal manejo, porque la verdad siempre salía a flote en cuando fue por lo menos el lenguaje corporal, lo que fue la incoherencia. Recordamos que se analizó muchas veces cuando ella decía, ella tenía 5 meses de embarazo, ella estaba, cuando aún se daba por desaparecida, ella de manera inconsciente hablaba en pasado. También recordamos ya lo que fue ese lenguaje gestual, que sencillamente alguien que estudiara esa parte, pues se daba cuenta de que había un ruido entre lo que hablaba y su corporalidad no estaban sincronizadas. En este caso, después que se produce, era una persona cercana a ciertas instancias, vamos a decir, de poder y demás, que en un momento dado se podía pensar que pudieran ejercer algún tipo de presión, y como fueron las evidencias. ¿Cuáles evidencias? Bueno, las medidas que solicitaron al tribunal para lograr la excarcelación de ambos. Enviarlo a juicio bajo los cargos de asesinato, complicidad y ocultamiento del cadáver es una señal tanto para los jueces, tanto para la sociedad, que los medios de comunicación, las redes, han cambiado la forma de ver el mundo. Si no hubiese existido esa presión que se ejerció en este caso del caso Emily, ese famoso hashtag que duró días, semanas se puede decir, como tendencia mencionada en las redes, no se hubiese descubierto, o por lo menos la justicia quizás hubiese tenido un papel más tímido. Lo propio agrego en el caso del asesinato de la joyería, en el caso del Conde, esto por la seguridad, o sea, las imágenes de las cámaras que se hicieron virales, que se dio a conocer, fueron el elemento más, y me atrevo a decir, y perdónenme, la policía, más que las labores de inteligencia que pudieron haber desarrollado en torno a este caso, divulgar esta imagen del señor, fue para mí lo más importante para que diera con su paradero y posterior encarcelamiento. Me uno, como ustedes, al pedido de justicia, tanto en el caso de Emily Peguero, como mencionaran, como también en el caso de Agneris Peña Reyes, la joven que fue degollada de manera cruel por este asesino, por este monstruo. Pero quiero brevemente referirme a un lugar donde deberían llegar las redes. Mildred dice que cómo las redes han ayudado a que el panorama y la sociedad exija un accionar más correcto de parte de ciertas autoridades, y estas redes deberían llegar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque mañana son las elecciones donde ya se han plasmado intereses políticos. El presidente Medina y también el expresidente Mejía se dice que apoyan a Emma Polanco, que está puntera en las elecciones o en las encuestas con un 61.7%, y se dice que Luis Abinader y Leonel Fernández están apoyando a Editrudis Beltrán, candidato también a la rectoría, igual que Emma Polanco. Pero ¿qué pasa? Que en estos procesos en la UAS estamos acostumbrados a ver disturbios, a que lamentablemente en algunos casos resultan personas muertas a raíz de las dificultades en las cuales se realizan este tipo de comicios. Y en estas elecciones están convocadas a votar más de 2,000 personas
más de 2.000 profesores, 108 estudiantes, 27 empleados y una gran cantidad de personal para elegir no solamente el rector, sino 4 vicerrectores, 9 decanos y otros 100 puestos en la sede central y 13 a nivel regional. Esperemos que estos resultados de las elecciones de la UAS puedan darse de una manera armoniosa y sin conflictos, porque la universidad de la primera ciudad del Nuevo Mundo, la primera gran academia nuestra, no debe verse envuelta en hechos de sangre, en comicios que deberían resultar o que deberían arrojar un resultado tan sencillo como unas elecciones pacíficas con unos ganadores claros. Así es, señores, nos vamos de inmediato al resumen con las principales informaciones acontecidas este día, preparadas por nuestra coordinadora Esmilda Montero. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, llamó a los organizadores de la protesta de esta tarde a no entorpecer el libre tránsito. Fadul dijo que no se debe obstaculizar a los que regresan de su trabajo y recordó que en el país hay seguridad y se garantiza el derecho a la libertad de expresión, el libre tránsito y el derecho a protestar. El carreteo de protesta en contra de los altos precios de los combustibles desde el parqueo del Estadio Quisqueya salió a las 4 de la tarde. El carreteo lo apoyan El País que Queremos, Somos Pueblo y algunas personas que también se identifican con la Marcha Verde. El dirigente del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Franklin Almeida Rancier, manifestó que no es atribución del secretario general de esa organización la suspensión de Félix Bautista como secretario de organización y de Víctor Díaz Rúa como secretario de finanzas. No es una atribución del secretario general suspender a 2 miembros del Comité Central y someter a otros organismos a 2 miembros del Comité Central más. En todo caso, puede ser una atribución del Comité Político, ni decir del Comité Central, puntualizó. Almeida expuso que el PLD no es un tribunal, sino un partido que puede tomar medidas disciplinarias. Pero para el miembro del Comité Político José Ramón Fadul, contrario a Almeida, afirmó que la decisión fue muy positiva y correcta, acorde con los estatutos del PLD. Fadul sostuvo que la decisión de Pared es responsable porque el PLD debe plantearse que quiere presentarse hacia el 2020 y tomar decisiones de carácter ético. El obispo de la diócesis tebaní, Monseñor Víctor Masalles, estimó que hay más personas que deben ser suspendidas en el Partido de la Liberación Dominicana porque falta más gente. Al ser cuestionado sobre la suspensión provisional de los secretarios de organización y de finanzas del PLD, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, respectivamente, sostuvo que en el PLD hay que determinar quiénes son grillos y quiénes no, pues en el país hay una tendencia de esconder y tapar. Masalles dijo que culturalmente en el país existe la costumbre de tapar y no sacar a la luz pública los delitos que incluso en la iglesia ha ocurrido. Asimismo, precisó que la sociedad dominicana está insatisfecha con el expediente por corrupción de las obras de Odebrecht por entender que aún faltan más personas. Finalmente, UNICEF denunció hoy la práctica estadounidense de separar niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México y recordó que bajo cualquier circunstancia los menores de edad deben estar siempre junto a sus familias. La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Henrietta Ford, dijo que parte del corazón ver cómo niños, algunos de ellos bebés, y que buscaban refugio en Estados Unidos, son separados de sus padres. Según datos oficiales, cerca de 2.000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias en la frontera con México en un plazo de 6 semanas, debido a la política de tolerancia cero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la inmigración ilegal, que implica tratar como criminales a los indocumentados que entran al país. Gracias a nuestra productora por ese excelente resumen de noticias y de manera inmediata pues pedimos al señor director que comparta el material que preparara Susi Aquino sobre el Día para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Adelante. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, esto con la intención de generar conciencia al abordar ese flagelo.
El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el objeto de que se lleve a cabo una determinada conducta sexual. Por extensión, se considera también como ejemplos de violencia sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar o lugar de trabajo. La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas. Los casos más frecuentes de violencia sexual son ejercidos sobre niños y la violación de mujeres. El delincuente sexual lo puede ser en exclusiva, pero también puede ir acompañado de otros perfiles delictivos, tal es el caso de robos, agresiones, maltrato físico, etc. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual tiene el objetivo de crear conciencia sobre este flagelo y honrar a las víctimas, así como a los supervivientes de la violencia sexual en todo el mundo, y rendir homenaje a todos los que con valentía han dedicado su vida o la han perdido en la defensa de la erradicación de estos crímenes. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta primera parte está Mijail García. Él es coordinador del Instituto de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno. Viene a anunciarnos una actividad en ese sentido y le damos las buenas tardes aquí en este tribunal. Buenas tardes, Dionisio, Mildred y Susi. Un placer para mí estar con ustedes. Como bien dices, dentro de actividades que estamos realizando en el Instituto de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno de la COPAL, estamos analizando lo que es el agotamiento del modelo económico en la República Dominicana. Y para ello, el próximo sábado estaremos con un conversatorio con el licenciado Rafael Camilo, economista, y con el sindicalista Pepe Abreu. Esto se enmarca dentro de una serie de conversatorios que hemos preparado para analizar el tema del agotamiento del modelo económico, porque entendemos que la República Dominicana debe abocarse ya a hacer este estudio. El pasado sábado estuvieron el empresario Celso Marrancini y ahí bajó ONG Cortiñas por allá. Este sábado entonces se inicia esta conferencia. ¿Dónde será? ¿A partir de qué hora será? ¿Y para qué público? Es abierta a todo público el sábado próximo a las 10 de la mañana en la sede de la COPAL, calle Eduardo Jenner, número 16 en La Esperilla. Esto forma parte de un ciclo de charlas en torno al aspecto económico. Así es, hemos preparado una serie de ciclos de conferencias y conversatorios. El primero es este del modelo económico, que lleva tres sábados consecutivos, y luego estaremos analizando otros temas de interés nacional. En el particular del modelo económico, cada uno de los exponentes lleva sus argumentos en torno al mismo eje central o se dividen subtemas dentro del mismo modelo económico para abarcar. Cada persona lleva sus argumentos. Queremos ver la visión desde el ámbito empresarial, desde el ámbito sindical, desde el ámbito de los expertos en economía, para ver los puntos de coincidencia y proponer luego soluciones al país, porque la verdad es que la República Dominicana debe replantearse lo que está ocurriendo con el crecimiento y el modelo económico en sentido general, porque si bien es cierto que hemos estado creciendo y hemos creado mucha riqueza en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, no es menos cierto que hay que redistribuir mejor esto y que el modelo, como decía Iván Jo el sábado, da indicios de agotamiento. Qué bueno. Vamos entonces, Mijail, a repetir la conferencia para este sábado, la hora y el lugar, y desearle éxito. Y las redes sociales para que la gente pueda tener más detalles. Cómo no, bien. Estamos desde el sábado próximo en la sede de la COPAL, calle Eduardo Jenner, número 16 en La Esperilla. Eso es atrás de Hospitén y del INVI. Las redes sociales son @COPALOficial en Twitter y @COPALOficial también en Instagram. Bueno, muchas gracias, Mijail, por venir a compartir estos datos con nosotros y con los amables telespectadores. Nos vamos a la pausa, retornaremos en breves instantes. Hoy
contaremos con la participación del profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. De regreso al Tribunal de la Tarde. Aquí está con nosotros nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ha ocupado importantes posiciones, fue ministro de Educación, entre otros cargos de mucha importancia. Y bueno, como miembro del Comité Central, en el día de hoy queremos iniciar esta conversación con esta situación nueva que surge, una más en el Partido de la Liberación Dominicana, con la suspensión ya anunciada en el día de ayer por el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, de Víctor Díaz Rúa como secretario de Finanzas y de Félix Bautista como secretario de organización del PLD. Pero Buenas tardes, antes de profesor. sus declaraciones, vamos a compartir un café y a pedirle excusa al profesor por el calor que hace. El calor. De verdad, Este no aire- sé si... Este aire no lo enviaron grabado. Pero No, La, lo pre- está la limitando. presencia, la presencia de Jesús y Charlot compensan hoy. Sí. No hay, gracias. no hay un Veremos. set de, Y de Jessica también. Muchas gracias, Jessica. de oscuros hombres aquí. Sí, así es, así No, y es. vamos a dejarle que Gracias, salude Jessica. ante todo para que Atención, luego entre a esos atención. temas ¿A quién hay que espinosos. decirle aquí? ¿A Omar? No, hay que decirle no. No, yo creo que, Omar no. A Pepín Corripio. óyeme, a quien, calor no hay a quien quien lo aguante. haya que decirle que no A Pepín realmente... Corripio, entonces, no, el calor no hay que lo te digo aguante en este algo, estudio. no soy María Calamidad, que no vivo quejando, no. pero esto es inhumano, el calor y las luces dan un efecto, es un dolor de cabeza y un mareo. Vaya el Perdón, mensaje pero para don Pepín Corripio. Excuse, don Melano. Profesor. Bien. Saludo a los Bienvenido. amigos televidentes que nos ven y nos escuchan. Y ciertamente el verano llegó por adelantado, como la campaña interna en el PLD. esa. Allá en el PLD se canta de que estamos en campaña porque hay almas que salvar. La medida, Cuéntenos. técnicamente, nuestro secretario general se cuidó. El artículo 29 es una situación de excepción. Ese artículo en los anteriores estatutos ¿Esos fue- son los estatutos del PLD? Sí. Pero Ese qué es una voluminoso. no, es una publicación que hace la Secretaría de Formación Política. Ah, ok. Y están recogidos todos los documentos Ah, ok, fundamentales. ok. Declaración de principios, estatutos, reglamentos Uy. de disciplina y ética, etcétera, etcétera. Muy poca gente lo conoce. No, lamentablemente. imagínese, por eso lo violan Pero diariamente. poca gente o PLDistas. Pocos peledeístas Pocos lo PLDistas. conocen. Ahora Mildred, hablamos. pero tú no lo estás No, mirando en el día a día. Que también son parte de la población. Le los pasan por PLDistas. encima día a No, día. no, pero acuérdense que para la población objeto de estudio que nos interesa es al PLDista. Ya. Muy bien. Entonces, ese artículo fue escrito para una persona que estaba por encima del bien y el mal, para Juan Bosch, que ejecutó en los tiempos que dirigía el partido una presidencia ejecutiva. En el caso de él no ha sido un presidente ejecutivo, entonces ese mandato se le traspasó al jefe ejecutivo del partido, que es el secretario general. Dice, atribución del secretario o la Secretaría General, porque es un órgano conjuntamente con los vicesecretarios que le acompañan, en consulta con el comité político, poner en acción los recursos que estime convenientes para resolver situaciones de emergencia que afecten la estructura y desenvolvimiento del partido sin que necesite la aprobación previa del comité central. Evidentemente, ese artículo no se refiere a nada que tenga que ver con imputaciones judiciales, porque hay dos dimensiones. Hay una dimensión judicial en el que entonces sí aplica el reglamento de disciplina y ética en su artículo 5, que establece que son objeto de suspensión aquel compañero o compañera objeto de una medida cautelar con privación de libertad, que fue lo que aconteció en ocasión de la instrumentación del expediente de Odebrecht y el sometimiento a una serie de dirigentes del comité político a medida de cohesión. Eso no O sea, no acontece habla ahí de la cosa irrevocablemente juzgada. todavía. Ya eso es para las faltas muy graves. Exacto. En el que el miembro del partido sea condenado de manera definitiva. Entonces, esta decisión del secretario general tiene que ver con el desenvolvimiento de las funciones del secretariado, para lo cual, efectivamente, el secretario de Finanzas y secretario de Organización están bajo la sombrilla de su
conducción. Naturalmente, el secretario general ha actuado, como él lo confió anoche, en búsqueda de blindar la imagen ética del partido. Cuando él decía, le pedimos la renuncia a Félix Bautista y él no temperó, dijo que sí, pero se quedó ahí. Entonces, ¿qué es lo que resulta? En los últimos días se dio una ría de declaraciones contradictorias del propio comité político y de aspirantes a la presidencia de la República. Y esto estaba generando una bola de nieve que yo entiendo que Reinaldo Pared entonces consultó, porque todo el que conoce a Reinaldo sabe que él no iba a tomar esa decisión motus propio. Así es. Él consultó al liderazgo y tomó una decisión que por conducto de su propia palabra está ahora pendiente de ratificación por el comité político y por el comité central. Desde ese punto de vista, digamos que la actuación es correcta. El PLD ha tratado de cuidar una imagen que se venía deteriorando con estas acusaciones y contraacusaciones. Ahora, ¿es limitada? Ciertamente limitada, porque el secretario general no tiene mayor ámbito de actuación que ese secretariado y establece el artículo 29 esa limitación. Hay otros casos de compañeros sometidos a procesos de enjuiciamiento que tienen que ser conocidos por el Comité Central y tomar la decisión que corresponda en su momento. Profesor, mire, yo estoy tratando desde ayer de hacer una especie de medición a ver cuál noticia pues me pudo haber impactado más. Si la suspensión, ya lo que usted bien explicó, de su percepción de esto, de Félix Bautista y de Díaz Rúa, o la declaración que da Díaz Rúa cuando dice, si el dinero que me cuestionan es ilícito, y hago subrayo, destaco como si fuese un lenguaje escrito, ilícito, esto iba para el Partido de la Liberación Dominicana. Y le agrego, estaba esto en cuentas personales. Entonces, ante una declaración, más que declaración, ante una confesión de este tipo, ¿qué dirá el PLD? Yo pienso que hay manipulación mediática. No. Hay un juego entre la Procuraduría y los abogados de la defensa. La Procuraduría haciendo voluminoso el expediente y los abogados de la defensa tratando de disminuir la carga de pruebas. Ciertamente, al parecer, la Procuraduría sumó en términos de movimiento de cuentas las que son propias de las empresas de Víctor Díaz Rúa o intuita persona y las cuentas que maneja como secretario de Finanzas del PLD. Me decía una comunicadora amiga que ella vio el expediente y que son cuentas personales. Y son cuentas personales, una flagrante violación a las normas y la tradición en el PLD. Porque en el PLD nadie puede firmar solo una cuenta. Claro. Siempre firma el titular de finanzas y si no firma el secretario general o el presidente, ponen a otra persona de común acuerdo. Siempre hay 3 firmas y 2 disponibles. De manera que si hay cuentas... Pero eso no lo dijo la comunicadora, lo dice el mismo Díaz Rúa. Sí. No. Cuando dicen, si me cuestionan el dinero ilícito, era para el PLD. Eso lo plantea Díaz Rúa. No, lo que oí de los abogados, y escuché a un prestante faculto que le defiende, es decir, que la Procuraduría en aras de mediáticamente poner grande el volumen de recursos manejados por su defendido, incluyó recursos, dinero que son de las cuentas del Partido de la Liberación Dominicana. Lo de ilícito y esas cosas ya es un problema de adjetivación buscando impacto mediático. Pero eso fue lo que oí, profesor, de los abogados. Y eso no será una táctica, perdóname a Susi, eso no será una táctica del propio Víctor Díaz Rúa y de los propios abogados, porque todo el mundo en la República Dominicana que conoce un poquito del manejo de los asuntos financieros de los partidos políticos en la República Dominicana, tal como usted lo ha señalado, sabe perfectamente que no hay cuentas personales en los partidos. No. Hay cuentas de partidos, de organizaciones políticas, y que esas cuentas firman 3. Solamente normalmente las campañas el presidente, el secretario general con y las cuentas de los partidos. Las campañas, todas las que van... Yo he manejado cuentas, yo he participado en muchísimas comisiones electorales. En el caso de una provincia como San Cristóbal,
si se abre una cuenta para la candidatura senatorial o de todas las candidaturas del partido, siempre va a firmar el titular, claro, puede ser el presidente de la provincia y otra persona que se asigne. Nunca en la historia que tengo dentro del partido, que es toda la historia del PLD, conozco de que hayan cuentas particulares o firmadas por una sola persona. Profesor, en el caso de Víctor Díaz Rúa, también la prensa reseñó que él había pedido una licencia y que no se le dio respuesta y que entonces luego se anunció esta decisión. Quiero saber qué tan de cierto esto y ahora, dentro de lo que establece el Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué va a pasar con estas secretarías que ellos tenían a bien dirigir? Todo lo que puedan decir la dirección del partido, los miembros del comité político, en materia de acometer como debía ser y como manda el estatuto, cuando se producen este tipo de hechos, se puede usar en su contra. Porque lo que ha primado en el PDS es el laissez-faire, es el dejar hacer y dejar pasar, es la permisividad. En el partido no es la primera vez que un compañero es sometido a un enjuiciamiento, incluso a medida de coerción. Lamentablemente esa apertura que tuvimos ha traído muchas cosas y conocemos de funcionarios electos que han estado no solamente sometidos sino condenados a la justicia. El partido no hizo nada para eso. El propio caso de los imputados con Odebrecht se manejó como un club de amigos. Lo cierto es que inmediatamente se impusieron medidas de coerción justas o injustas. Eso tiene que decidirlo la justicia. Y finalmente una corte de la Suprema Corte, una instancia, eliminó las medidas de coerción. Pero tan pronto se impusieron medidas de coerción, había que aplicar lo que dice el reglamento. Todo miembro del partido imputado y con medida cautelar debe ser suspendido de sus funciones. Y no expulsarlo hasta que la justicia decida lo irrevocablemente juzgado. Pero no se ha actuado así. En el partido hay dirigentes que han sido acusados de sicariato y el partido no ha procedido. Entonces, ahora se quiere corregir esos entuertos alegando que hubo una comunicación pidiendo, no, es que debió ser suspendido, inmediatamente estaba bajo medida cautelar. Naturalmente, esto no es una cacería de brujas, todo esto requiere el debido proceso, el propio sometimiento de los compañeros imputados tiene que observar lo que dice el reglamento. El secretario general tuvo una pifia ayer cuando dijo en el caso de Tommy Galán y Rivas, que son miembros del Comité Central, como están en procesos judiciales, deben ser conocidos por sus instancias provinciales. Profesor, eso es incorrecto. Permítanos irnos a la pausa comercial y cuando retornemos, para que entonces usted nos explique cuál será la suerte que va a correr el senador Tommy Galán y Manuel Rivas, de acuerdo a lo que expresó el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Con estas declaraciones de Melanio Paredes, esto se está poniendo más caliente. Vamos a la pausa, venimos en breve. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Antes de irnos a la pausa, quedamos pues para que usted nos diga cuál es la suerte que va a correr entonces el senador Tommy Galán como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de San Cristóbal y de Manuel Rivas, que es de la circunscripción 3 o 4, me parece que del Santo Domingo Oeste, de acuerdo a lo que expresó Reinaldo Pared Pérez. Y es el presidente de esa circunscripción, sí, que tiene la misma categoría que el presidente provincial. Un poco ayer Reinaldo, cuidándose de que no dijeran que la decisión era unilateral, dijo, bueno, y él tiene razón, yo puedo tomar la medida sobre 2 miembros del secretariado, pero no puedo tomar medidas con miembros del Comité Central, y citó esos casos, y dijo que sus casos se enviaría a los comités provinciales respectivos. Entonces es una pifia porque el artículo 41 de estos reglamentos que fueron aprobados, es lo único que ha aprobado el Comité Central en estos 4 años, estos reglamentos, es lo único que ha aprobado en la reunión de abril del año pasado. Establece con claridad. Profesor, es que el Centro Olímpico no está disponible para reunir. En el artículo 41, de acuerdo con el artículo 16 de este reglamento que califica las sanciones como provisionales, se reitera en cuanto al imputado pertenezca simultáneamente a más de un organismo, debe ser juzgado en el Tribunal de Disciplina y Ética del organismo de mayor jerarquía al que pertenece. En el caso de Rivas y Tommy,
si hay un enjuiciamiento, tiene que ser en el Tribunal Nacional de Disciplina, que juzga a los miembros del Comité Central. Y es en el Comité Central que ellos tienen que ser escuchados porque es su organismo de base y superior jerárquico. De manera que eso debe quedar claro. Yo quiero señalar... Y debe estar en agenda la citación de estas dos personas. Claro, o sea, ¿qué es lo que procede ahora con la decisión provisional que toma el secretario general? En el partido no se estila tomar decisiones individuales, tienen que ser decisiones orgánicas. Cuando Reinaldo lo plantea es porque la Secretaría General con sus subsecretarios generales se considera un órgano de trabajo del partido, o sea, son varias personas. Y ellos pueden exactamente tomar una medida que es provisional hasta que se reúna el organismo competente. Hay que convocar, no al comité político, sino al comité central, y conocer allí todos los casos en que los compañeros estén atravesando por una situación de enjuiciamiento o atendiendo determinado tipo de imputación. Y es el organismo quien tiene que ponderar, bueno, las faltas se ha demostrado, son evidentes, hay medida cautelar, entonces toma las medidas del lugar y los envía a un Tribunal Nacional de Disciplina que no se ha constituido y que tiene que constituirse porque solamente tenemos el reglamento. De manera que ese es el procedimiento que tiene que seguirse. ¿Y qué es lo que yo he dicho? No me he dicho, tú apoyas la medida de Renato. Yo lo que digo es que hace mucho tiempo que mi partido debió establecer los mecanismos del lugar para que la imagen ética que fue fundamental para el profesor Bosch de nuestra organización y lo que nos ganó favor popular, quedara blindada ante cualquier desafuero, sea de Melanio Paredes, de Danilo Medina, de Leonel Fernández o cualquier dirigente, no importa su abolengo o jerarquía. Eso debió hacerse hace mucho tiempo y eso nos hubiese curado de todos estos escándalos en que nos hemos envuelto. Bueno, profesor, voy a tomar como pie de amigo esa inquietud suya. Y aun corriendo el riesgo de que la pregunta pues, pudiera lucir pueril, simple. El problema del PLD a todo esto es que no hay un liderazgo porque los dos principales líderes aparentemente buscan la nominación presidencial y los demás... Tú dirías que no hay árbitro. No hay árbitro quien pueda, que pueda, como diríamos, delimitar, ¿no? Poner, sancionar, porque estamos en campaña. El árbitro es el estatuto. Pero usted mismo, ¿qué me dijo ahorita? ¿Qué es? Si se convoca al organismo, el organismo tiene que decidir. Por ejemplo, el tema de primarias abiertas, y volvemos al tema nodal de toda esta situación. Se está planteando, y lo denunció ayer el principal líder de la oposición, o al menos que fue el candidato del partido opositor en las elecciones pasadas, que dentro del PLD hay un sector que ha estado chantajeando para que se apruebe un artículo en la ley de partido como un traje a la medida. Se entiende que hay un sector del partido que quiere que la ley diga que las elecciones son simultáneas, administradas por la Junta Electoral, y que el tipo de primarias, abiertas o cerradas, lo decida el órgano ejecutivo del partido. Eso es una barbaridad. No puede ser así. Puede ser toda la primera parte que sea consensuado simultánea y que la decisión del tipo de competencia interna la decidan los partidos. Conforme su estatuto. En el caso del PLD eso está decidido. Artículo 43 del estatuto. ¿Qué dice? Dice el artículo 43 que los candidatos o candidatas del partido para las elecciones nacionales, congresuales y municipales se escogerán mediante primarias internas. O sea, cerrada. Así es. Entonces, de eso se trata. Pero tienen una labor ahora, dar a conocer ese reglamento. Sí. Precisamente de eso quería preguntarle, profesor, porque usted ha señalado que todo está especificado en los estatutos, en los reglamentos, y no hay conocimiento al respecto. Nos comenta que hay un Tribunal Nacional de Disciplina que no se ha conformado. ¿Sería necesario la renovación de ciertas estructuras dentro del partido con gente que quiera trabajar a lo interno de la institución partidaria? Y ahí me uno a la inquietud de Mildred, y no en proselitismo político, dividir quienes van a las posiciones electivas y a las posiciones gubernamentales y quienes van a dirigir el partido, porque parece entonces que el partido no lo dirige nadie y anda suelto. Eso sí parece que me ha escuchado en los últimos tiempos.
Estamos trabajando en la conformación, se hizo pública el 23 de mayo, de la corriente institucionalista. No veíamos solución. Lo que veíamos que el Código Penal que tenemos es del siglo XIX, porque el partido fue incapaz de bajar línea y unificar a sus legisladores para que votaran o a favor de las observaciones del Ejecutivo o en contra, pero tuviéramos un Código Penal. Pero eso se quedó en el limbo. No tenemos ley de partido por casi 2 décadas, porque hay unas diferencias alojadas en los egos de nuestro liderazgo que no permite que el partido se reúna y tome la decisión que deba tomar. Ahora, con este problema también, ha estado caminando todo este tipo de situaciones que envuelven a compañeros, pero no hay la confianza, no hay la seguridad de reunir un organismo que le ponga el cascabel al gato. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que estamos planteando como corriente institucionalista? Bien, el tema de primaria no lo puede resolver ni el comité político ni el comité central. Lo puede resolver un congreso extraordinario o una consulta plebiscitaria. Hay una diferencia que no se pueden poner de acuerdo. Bueno, convoquemos una consulta plebiscitaria. Tomemos lo que resta del año 2018 para organizar la casa. No estamos tarde para el tema del tema este de volver como a las normas y demás. No. Cuando el partido ya rebosó sus propios límites. No, al revés. Lo que no tiene futuro es el desricadero por donde vamos. Profesor. El Partido Reformista Social Cristiano, otrora 22 años de gobierno en estos 52 años de democracia electoral, y el Partido Revolucionario Dominicano, el glorioso, están descabezados políticamente. Porque sus directivas están sometidas a cuestionamiento en el Tribunal Superior Electoral y hay sentencias de ese tribunal. Si el PLD no corrige a tiempo y estamos a tiempo, vamos derechito por ese mismo Pero mire, camino. aparentemente, de manera que no hay manera del PLD relegitimarse en el poder, sino es volviendo a su seno, es retomando su propia legalidad, como decía vos en la década de los 70, es retomando su institucionalidad, no hay de otra. Si no lo hace, nosotros vamos por el mismo camino que han pasado las dos fuerzas mayoritarias, profesor, que demonizaron mire, el Estado en antes los últimos 50 años. Antes de concluir el espacio, aparentemente en el liderazgo principal de esa organización política no está en la agenda de resolver los problemas internos del PLD, porque ya Leonel Fernández, incluso antes de la Junta declarar la campaña abierta, ya anda en la calle promocionándose para la presidencia de la República. Nuestros dirigentes que dieron demostración después de la partida del profesor Bosch de un liderazgo colegiado, inteligente, que nos permitió ganar varias elecciones, de buenas a primeras no se pueden poner brutos. Y ellos saben que tienen que venir al seno del partido y encontrar fórmulas que nos permitan mantenernos unidos, unificados y con posibilidad de reencantar a la población para una quinta victoria, un quinto mandato consecutivo. Eso no es cualquier cosa. En luchas intestinas, divididos, no vamos a retener el poder, iríamos fuera del poder. Pero yo apuesto a esa inteligencia, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández son estadistas, han aprendido al frente del Estado y yo sé que ellos no le van a jugar una mala pasada al legado de Bosch al pueblo dominicano. ¿Usted está de acuerdo ya finalmente que estas personas sean expulsadas del PLD? La justicia tiene que hablar. Si la justicia finalmente lo condena, este reglamento dice lo que hay que hacer con ellos. Hay faltas graves y faltas muy graves. Si un compañero es condenado de manera irrevocable, entonces la expulsión es de antemano, sobre todo en un tema tan engorroso como es el de la corrupción política o la corrupción en sentido general, porque esa no fue la divisa que hizo grande, que hizo, contó con el favor popular del Partido de la Liberación Dominicana. Bosch como figura que creó y fundó ese partido, su principal divisa fue el ejercicio ético de la política, la vocación de servicio y la asunción del bien común como premisa para el bienestar del pueblo dominicano. Muchísimas gracias al profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, por venir a compartir con nosotros aquí en este Tribunal de la Tarde. A ustedes las gracias. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos.